Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Daniel Salas. Algunos de ustedes ya me conocen por Facebook o por algún programa de YouTube. Mi profesión es la de ser crítico literario y estoy proponiendo hacer un programa quincenal sobre lecturas que considero imprescindibles dentro de la tradición occidental. La tradición oriental no la conozco lo suficiente, me gustaría conocerla, pero no soy experto en ella, así que no me atrevo a meterme en ese asunto. Les propongo un programa quincenal que trate sobre los clásicos, bueno, no los clásicos, pero ciertos clásicos de la literatura latinoamericana o hispanoamericana. Eh, y para ello he hecho una selección de algunas lecturas que me interesa comentar y también eh, tener una programación quincenal. El criterio para esas lecturas es un poco variado. Voy a comentar libros que definitivamente son clásicos, son importantes en la tradición, y lo voy a hacer de la manera más profesional y didáctica posible. Lo que yo encuentro en la crítica actual, la crítica que se lee en los medios sobre todo, que están copados por un grupo, bueno, pues de gente que se reseña a sí misma, es que no hay apertura a buenas lecturas y sobre todo no hay un análisis inteligente de las buenas lecturas que llegan. Yo he sido formado para ser un buen lector, para ser un crítico, y mi aporte va a estar en tomar lecturas básicas que todos deberíamos conocer o sobre los cuales todos deberíamos tener algún tipo de aproximación y ofrecer de manera didáctica, de manera crítica, sin tomar por tonto al lector, sino al contrario, alentarlo a hacer lecturas más profundas. He estado experimentando esto con ciertas personas y parece que ha funcionado. Les he conversado sobre el libro y hemos encontrado un montón de aspectos que se nos habían pasado. Eh, Tengo una serie de lecturas, algunas sin duda clásicas, muy clásicas, y para las cuales, si todo va bien, espero la ayuda de algún, por ejemplo, helenista. Definitivamente, la Odisea y la Ilíada son libros que hay que leer. Yo tengo estas dos ediciones de Alianza y esta es de Cátedra. Eh, yo no diría que estas lecturas son difíciles en el sentido de que haya demasiados enredos, ¿no es cierto? Son lecturas de aventuras, son lecturas épicas, que son más o menos fáciles de seguir, pero para una leal comprensión, para una comprensión fuerte, inteligente, interesante, necesitamos seguramente la ayuda de algún helenista y espero que alguien se voluntaríe para hacerlo. Muy bien, lo mismo va a pasar con la Odisea. No digo que voy a comenzar por estos libros, voy a comenzar por otros para ver cómo va funcionando el proyecto. Y repito, el proyecto es de una lectura quincenal. La primera lectura de este proyecto será Salón de Belleza de Mario Bellatín. Salón de Belleza de Mario Bellatín bueno, yo tengo esta edición, ustedes no tienen por qué tenerla. Tengo esta edición bellamente intervenida por Cecilia Podestá. Es un libro brevísimo,
y es un libro muy fuerte, es un clásico definitivamente, publicado en los años 80 y que sigue, creo, vigente como un buen ejemplo de lo que es una novela breve, pero con una gran contundencia, grandes matices y que nos habla de una época terrible, afortunadamente más o menos ya pasada, que es la de la epidemia del SIDA en el Perú. Y cómo este salón de belleza se va convirtiendo poco a poco en un lugar en donde la gente que sufre de este mal va pues a atenderse y a morir dignamente. Es un libro muy hermoso, muy escrito, muy bien escrito, que destaca por la belleza de su prosa. Y creo que comenzar por este libro sería una muy buena idea, teniendo en cuenta que nuestros encuentros van a ser quincenales, porque algunos libros son verdaderamente más extensos. Les repito, esto va a ser una lectura profesional, no va a ser una lectura impresionista, no va a ser una lectura biográfica, aburrida, que no tiene nada que ver con el texto. Vamos a enfocarnos en el texto y vamos a enfocarnos en el texto sin perder lo más importante de la lectura, que es el goce literario, que es algo que se pierde cuando leemos ensayos de Vallejo, ensayos de Guren y o de, no sé, o de Vargas Llosa, ¿no? En donde la crítica se vuelve tediosa, aburrida, académica, de poco interés para aquellos que no son propiamente de la profesión académica. Yo estoy a favor de la lectura atenta y sobre todo de la lectura que busca el placer, que busca encontrar el goce de la lectura en estas páginas que pueden incluso ser sumamente duras, como son en el caso de Salón de Belleza. Así que esa es mi primera idea. Todavía no tengo una fecha de lanzamiento del programa. Es más, ni siquiera sé cómo se va a llamar el programa, pero ustedes me pueden ayudar con eso, ofreciéndome algún nombre, proponiéndome algún nombre para el programa, que va a ser quincenal. Bueno, para que vean que estamos en lecturas bastante serias, en lecturas que no solamente abarcan lo literario, yo quiero discutir con ustedes este libro clásico de Viktor Frankl, la búsqueda de Dios y del sentido de la vida. No lo he leído todavía, lo voy a leer. ¿Tiene sentido la búsqueda de Dios? ¿Tiene sentido la búsqueda del sentido de la vida? Pues lo veremos junto con Viktor Frankl, que fue un sobreviviente del Holocausto. Es definitivamente un clásico de este tipo de historias que han marcado tanto el siglo XX. De la misma manera, también me he propuesto compartir con ustedes una lectura de los diarios de Ana Frank. Muy bien, así que vamos a comenzar con libros que no sean demasiado extensos, pero que nos motiven a leer y a conversar, porque no se puede leer monologando, se lee conversando. Y yo quiero que ustedes participen, que comenten, que propongan ideas y sobre todo que disfruten de la lectura. Este canal que voy a crear para Facebook y para YouTube tiene como principio que quienes lo van a ver disfrutan de la lectura y no están leyendo por obligación o porque, bueno, cultura general o algo así. He hecho el experimento de
explicarle a un joven la metamorfosis de Kafka, que en esta edición, que supuestamente es una edición de las obras completas de Kafka, se llama La Metamorfosis. Bueno, no importa que se llame La Metamorfosis, perdón, la transformación, se llama clásicamente, fue traducido al castellano como La Metamorfosis. Este es un libro clave, ese es un libro clave. La literatura kafkiana cambió todo, absolutamente todo. Y aunque podemos leer muchísimos libros de Kafka, definitivamente discutir la metamorfosis es el primer paso para entender la modernidad de Kafka. ¿Qué significa la modernidad de Kafka y qué significa después en lo que se llamó el High Modernism? Es un libro que definitivamente te deja, no te va a dejar contento, ¿no? Pero que creo que todos deberíamos leer. Y si ustedes tienen un joven lector en su casa, pues invítenlo a participar también de este programa. No es solamente para ustedes, es para cualquiera que goce de la lectura y que tenga ese espíritu de joven lector. Voy a comentar también, pero esto va a tomar mucho más tiempo, porque es una lectura sumamente compleja y tendrían todos que adquirir el libro y darle un tiempo para leerlo. Vivir abajo de Gustavo Faverón. Con este libro pasa algo que no me sorprende y que justamente es una de las críticas y una de las razones por las cuales yo estoy creando este programa. Y es que la crítica literaria en el Perú es la última rueda del coche, está en manos de gente incompetente, está en manos de gente que claramente favorece a un grupo de editoriales y de autores, que levanta autores que no tienen mayor valor para poder vender sus libros. Y bueno, este libro, Vivir Abajo, que debe ser no solamente la mejor novela peruana de los últimos 20 años, sino una de las mejores, no digo la mejor, pero una de las mejores novelas latinoamericanas de los 20 años, de los últimos 20 años, no ha sido reseñado en ningún periódico importante. Y no ha sido reseñado porque ha sido vetado. ¿Y por qué ha sido vetado? Por una razón muy simple. No hay manera de decir que este libro es malo. O sea, pueden odiar al autor, pero el libro es extraordinario. No hay manera de decir está mal aquí, está mal allá, es una prosa floja, es una novela esperable, es una novela sin plot twist, es una novela con personajes flojos, es incoherente, no dicen nada, usa la realidad latinoamericana como una especie de pretexto, pero no logra entrañar en ella. Pues no, este libro y mi lectura de este libro es que no es un libro de política por más que la política esté presente, sino que es un libro sobre la humanidad. Es algo mucho más básico todavía. Y justamente esta es una de las frases con las que el mismo Gustavo Faverón termina su extraordinario, eruditísimo ensayo sobre el Aleph, ¿no es cierto? El orden del Aleph, que es un libro también que recomiendo para todo borgiano o para quien se quiera iniciar en la lectura de Borges. ¿Por qué recomiendo este libro? Porque este no es un libro académico, no es un libro aburrido, no es un libro de teorías literarias y que después se aplican de manera forzosa. Este es un libro de
una lectura amorosa, una lectura atenta, una lectura que no deja cabo suelto, aparentemente no deja cabo suelto, habrá que ver si le falta algo, pero es la lectura de alguien que ama el cuento y que ama la literatura de Borges. Y ese es el tipo de ensayos que se deben escribir, no ensayos para académicos, no ensayos para ser publicados y aumentar el currículum de un profesor. Lo que debemos escribir son ensayos que nos enseñen a amar la literatura, a verla de otra manera, a encontrarle todos los ángulos. Y eso es lo que este fabuloso libro de Gustavo Faberón logra. Lo vamos a discutir en una mesa redonda con otros expertos, porque creo que hasta ahora se ha comentado de manera bastante débil. Últimamente tengo por costumbre no quitarle el plástico a los libros que no he leído, y no he leído a Irene Vallejo, así que lo tengo acá. También será una lectura sumamente placentera. Todo el mundo dice que es un gran libro, y tenemos 15 días para leerlo, ¿no? El infinito en un junco. Así que así como quienes me sigan tienen la tarea de leer el libro, yo también voy a tener la tarea de leer el libro. ¿Ya? Una vez cada 15 días no es nada del otro mundo. Lo importante, repito, lo importante es que en esas reuniones, en esos podcasts que voy a colocar en YouTube y en Facebook, pues encontremos el placer de la lectura, nos reencontremos con el placer de la lectura que lamentablemente está de baja, está de capa caída, porque, vamos a ser sinceros, los profesores de literatura no saben transmitir el amor a la literatura. Yo quisiera que este programa sea visto no solamente por lectores ya consumados y quieren discutir a profundidad otros aspectos. Yo quisiera que este programa llegue también a la gente joven que no encuentra en los cursos de literatura, de lengua y literatura, esa pasión que debería existir. ¿Ya? Sí, yo sé que que digamos que la educación en el Perú está muy baja. Yo quiero contribuir y llegar a estas personas que quieren leer y que se sienten frustrados en las clases en donde no se les enseña a leer, no se les enseña a amar la literatura. Eso me pasó a mí y no quiero que les pase tampoco a ustedes. Yo hacía ensayos muy detallados en el colegio sobre mi lectura y el profesor pensaba que los había hecho otro. Pero en realidad era yo a quien le encantaba leer. Recuperemos ese deseo de leer, porque es un fin en sí mismo. Bueno, tengo acá un ejemplar de un libro que tampoco todavía he leído. Yo leí Los cojudos de Sofocleto, pero no he leído Los conchudos. Esta puede ser una lectura un poco más ligera, más divertida. ¿Y por qué la escojo? Pues porque nos permite una puerta de entrada a cómo era el humor antes de los 2000, antes de los 90, y un humor blanco, sí, seguramente un poco sexista, pero en un mundo totalmente distinto del nuestro. Me parece que hacer una comparación sobre el humor, como lo entendíamos en la época de Sofocleto, como se entendía de la época de Sofocleto, y espero poder invitar a mi amigo Hugo Salazar a que haga este comentario, que me ayude con este comentario, pues ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. Es un humor desenfadado, es un humor que por supuesto contiene vulgaridades, etcétera, pero está escrito por una persona cultivada.
a diferencia del humor actual que está escrito por gente nada cultivada. Así que sí, es una lectura interesante. Isaac Bashevis Singer es uno de mis cuentistas favoritos, es premio Nobel. También lo vamos a leer. El libro es breve, como ustedes pueden ver, y hay que incluirlo porque me parece que la forma en que enfoca sus cuentos es muy particular. A mí me hace recordar un poco a Saki, que es otro cuentista que creo que también deberíamos leer. Bueno, finalmente, lamentablemente tengo lo peor para el final. Es un libro bastante malo. Pero ustedes dirán, ¿y si el libro es malo, por qué hay que leerlo? ¿O por qué hay que discutirlo? Bueno, precisamente porque este es el tipo de libros que nos hace creer que hay intelectuales latinoamericanos de gran nivel y que es una demostración de un disparate de principio a fin. ¿Ya? Y bueno, no les voy a pedir que lo compren, que lo lean, pero yo lo voy a discutir y voy a demostrar punto por punto hasta donde pueda, porque es aburridísimo la cantidad de errores que comete, uno, dos, tres errores por página, y que sin embargo, justamente porque no estamos acostumbrados a leer, porque leemos cualquier cosa, porque no leemos a los clásicos, porque no leemos a los grandes pensadores, entonces esto pasa por un libro inteligente, pero no lo es. Es uno de los peores libros que se ha publicado. No lo digo por la mala calidad, porque libros de mala calidad hay, pero por lo insidioso, lo negativo, eh, las malas ideas que ha logrado difundir y convertir en sentido común. Cuando hablemos de este libro, hablaremos del sentido común y también hablaremos de la falta de método, de la arbitrariedad, de la lectura equivocada, todo eso que criticaba el maestro Jorge Luis Borges. O sea, definitivamente Argentina es el país que nos da lo mejor y lo peor. Nos dio a Borges y nos dio a este sujeto llamado Agustín Laje. Y lo voy a refutar. Voy a dedicarle un programa por lo menos para, hasta donde pueda, porque los errores son enormes, demostrar su futilidad, su frivolidad, pero lo más preocupante, cómo se ha convertido en lugar común. Y lo mismo voy a tener que hacer con su último libro que se llama La batalla cultural. Y claro, la batalla cultural resume muy bien lo que quiere hacer, ¿no? No es un libro de ciencias sociales, no es un libro que pretende ofrecer un proyecto político para América Latina, una manera viable de gobernar, un conjunto mínimo de principios que podían sacar a América Latina del subdesarrollo. No, eso no le interesa. Construir no le interesa. Lo que le interesa es la batalla cultural, ganar batallas culturales y aparecer en YouTube diciendo Agustín Laje destroza feminista, Agustín Laje destroza a un psicólogo, destroza a un activista, etcétera. No, yo no quiero destruir a nadie. Yo creo que la batalla cultural es una banalidad y que en realidad tiene como función no proponer absolutamente nada, no proponer absolutamente nada,
su capacidad de proposición es nula. Ya, lo único que quiere es derrotar, derrotar, derrotar. Miren qué buen ajedrecista que soy. Bueno, es un pésimo ajedrecista que ha sabido evadir a los verdaderos expertos, entre ellos yo, entre ellos Quetzal, el youtuber Quetzal, que es muy bueno y que recomiendo. Lo único que le importa es derribar a los rivales. No le interesa en absoluto tener una visión constructiva de una sociedad. Y eso es la principal crítica que vamos a hacer de este bodrio que tengo en mis manos. Muy bien. Ahora, para poder sostener el programa, y disculpen que tenga que pasar a ese tema, voy a tener que crear un Patreon. Un Patreon pues, que con pequeños aportes que no sean lesivos para nadie, permitan mantener este programa. Este programa seguramente va a necesitar un productor, va a necesitar algunos efectos y entonces para poder pagarlo vamos a pedir ayuda de ustedes. Si el programa les gusta, si el programa los satisface, si quieren más análisis cultural independiente, totalmente independiente, aquí no dependemos de ninguna editorial ni de ninguna distribuidora de películas, total y absolutamente independiente. Bueno, ayúdenos en Patreon, ayúdenos de la forma en que puedan y vamos a definitivamente construir un programa cultural totalmente alternativo. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por quedarse hasta el final y espero sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias y sus posibles apoyos. Muchas gracias, amigos.